Antes de comenzar este viaje, te invito a formar parte de esta comunidad que busca comprender los misterios más profundos de la existencia. Si valoras historias que despiertan la mente y tocan el alma, suscríbete ahora a Relatos de la Eternidad. Aquí no solo narramos hechos, exploramos lo invisible, lo eterno, lo que transforma. Activa la campanita y acompáñanos en cada revelación que desafía lo que creías saber. ¿Alguna vez te has preguntado cuánto tiempo podría tomar llegar desde Egipto hasta la Tierra Prometida? Según los mapas, solo 11 días caminando. Sin embargo, el pueblo de Israel tardó 40 años. No fue una cuestión de distancia, sino de transformación, un proceso interno tan profundo que requirió décadas. ¿Qué ocurrió realmente durante ese extenso recorrido? ¿Qué lecciones celestiales se escondían tras esa larga espera? Hoy vas a escuchar una historia que rara vez se cuenta desde el púlpito, un relato repleto de decisiones cruciales, momentos de tensión divina, secretos sellados entre dunas y ecos del cielo. Pero antes de seguir, necesito que te hagas una idea más amplia. ¿Y si esos 40 años no fueron una simple consecuencia de la desobediencia, sino un periodo cuidadosamente diseñado por Dios como entrenamiento espiritual intensivo? Prepárate para abrir los ojos a una dimensión que trasciende el castigo. Lo que viene es un viaje cargado de símbolos sagrados, desafíos invisibles y silencios que hablan más que 1000 voces. Todo comenzó en medio de la oscuridad. La noche envolvía a un pueblo que dejaba atrás siglos de esclavitud. Los hebreos escapaban apresurados de Egipto, cargando tesoros, temor y una esperanza que apenas sabían nombrar. Moisés los guiaba con determinación, sostenido por la promesa divina, mientras detrás de él marchaban miles de familias que aún no entendían del todo lo que significaba ser libres. Dejaban cadenas físicas, pero las internas aún estaban bien sujetas, y entonces ocurrió lo imposible: el mar se abrió frente a ellos. Las aguas se levantaron como paredes de cristal y el pueblo cruzó por tierra seca. Fue un momento glorioso, una manifestación incuestionable del poder divino. Pero esa euforia duró poco. Días después, la escasez golpeó: ni agua, ni comida, ni rumbo claro, y los susurros comenzaron. El entusiasmo se convirtió en quejas. «¿Nos trajiste aquí para morir?», exclamaban. «¿Dónde está el Dios que separó las aguas?», murmuraban otros. Moisés, agotado, alzó la voz al cielo, y entonces apareció una nube que los cubría durante el día y una columna de fuego que los guiaba por la noche. Dios estaba allí, sí, pero no de la manera que ellos esperaban. No se trataba de una victoria rápida, sino de una purificación progresiva. Egipto los había moldeado por generaciones, y ese molde no se rompería en una semana. El verdadero combate no sería contra enemigos externos, sino contra el legado interno de servidumbre. El desierto se convirtió en un campo de batalla entre una mentalidad de esclavos y la identidad de un pueblo llamado a heredar una promesa. Por eso el camino fue tan largo, porque antes de tomar posesión de la tierra, debían aprender a gobernarse a sí mismos. Salieron de Egipto con los pies libres, pero con corazones encadenados por el temor, la dependencia y la incredulidad. Y un pueblo con esas ataduras no podía recibir una tierra sagrada. Por eso comenzó una travesía con forma de éxodo, pero con fondo de redención interior. Día tras día, del cielo descendía un alimento enigmático, el maná, un pan etéreo que sostenía el cuerpo, pero que también revelaba lo que habitaba en el alma. Con el tiempo, ese pan se volvió rutina. «Otra vez maná», decían con desprecio. Soñaban con volver a Egipto, donde había carne, cebollas, pepinos. Preferían la comodidad del pasado a la incertidumbre de la libertad. No era hambre física, era un apego emocional a lo que conocían, aunque eso implicara volver a las cadenas. Y así comenzó el juicio. Dios respondió con codornices y una plaga. Miles murieron. El mensaje era nítido: no se puede avanzar mientras el corazón esté anclado al ayer. Entonces, Moisés subió al monte Sinaí. Allí, entre truenos, fuego y silencio divino, recibió las tablas de la ley. Mientras tanto, abajo, el pueblo perdía el control. «Haznos un Dios visible», exigieron. Aarón, presionado, fundió el
oro del botín egipcio y creó un becerro. Danzaron, gritaron, adoraron una imagen mientras el Dios verdadero los observaba desde lo alto. La traición fue desgarradora. Cuando Moisés descendió y vio aquello, arrojó las tablas con furia. Se rompieron como se había roto el pacto. El castigo fue inmediato. Miles murieron ese día, y la travesía apenas había comenzado. Esta no es solo una historia antigua, es un espejo que nos muestra lo que ocurre cuando la fe se diluye y tratamos de sustituir a Dios con nuestras propias creaciones. Pero aún no hemos llegado al punto crucial, porque vendría un instante que lo cambiaría todo, una elección que sellaría el futuro de toda una generación. Ese punto fue Cades Barnea. Después, de tanto caminar, estaban al borde de Canaán. Dios ordenó enviar 12 exploradores. Durante 40 días, estos hombres recorrieron tierras fértiles, ríos brillantes y campos repletos de frutos descomunales. Regresaron con racimos de uvas que requerían 2 hombres para ser cargados. La tierra era tal como Dios lo había dicho, abundante, próspera. Pero entonces, 10 de ellos hablaron desde el miedo. Los habitantes son gigantes, las ciudades están fortificadas, no podremos con ellos. El pueblo, al escucharlos, se llenó de terror. Olvidaron el mar que se abrió, el pan que caía del cielo, la nube protectora. Se dejaron llevar por la duda, gritaron, lloraron, volvamos a Egipto, elijamos otro líder. Solo 2 hombres, Josué y Caleb, alzaron la voz con fe. Si el Señor está con nosotros, esa tierra será nuestra. Pero sus palabras fueron ignoradas. Querían apedrearlos. Y entonces Dios habló. Su juicio fue severo. Por cada día que exploraron Canaán, vagarán 1 año. 40 días, 40 años. Ninguno de los que dudaron entrará. Sus cuerpos caerían en el desierto. Solo sus hijos heredarían la promesa. Una sentencia rotunda, irreversible. Así comenzó el periodo más doloroso. Cada año, funerales bajo el sol abrasador. Los mayores caían, los incrédulos desaparecían, y nacía una nueva generación, forjada en arena y disciplina. Un castigo, sí, pero también una esperanza. Mientras unos se quejaban, otros aprendían a adorar. Mientras unos miraban hacia atrás, otros se entrenaban para avanzar. Pero en medio de esa transición, ocurrió una rebelión tan intensa, tan destructiva, que casi aniquila al pueblo entero, y la reacción divina fue tan impactante que hasta hoy resuena. El pueblo ya estaba familiarizado con el maná, con la nube, con el fuego, pero aún no conocían la obediencia profunda. Desde dentro del liderazgo mismo surgió una revuelta. Coré, Datán y Abiram, líderes respetados entre los levitas, se rebelaron contra Moisés y Aarón. ¿Quiénes se creen ustedes para estar por encima del resto? Decían, todos somos santos. Sus palabras sonaban espirituales, pero nacían del orgullo, de la envidia y de la sed de poder. Reunieron a 250 líderes, una insurrección completa. Fue entonces cuando Dios intervino de forma sobrenatural. Moisés se postró y declaró, si estos hombres mueren de forma natural, entonces yo no he sido enviado, pero si la tierra se abre y los traga, será señal de que rechazaron al Señor. Y así fue, el suelo tembló, se abrió un abismo, y se los tragó a ellos, sus familias, sus tiendas. Luego cayó fuego del cielo, y consumió a los 250 rebeldes. El campamento entero quedó paralizado, pero al día siguiente, en lugar de temer, el pueblo volvió a murmurar. Han matado al pueblo del Señor, gritaban. Entonces una plaga arrasó el campamento. Miles morían en minutos. Aarón, el mismo a quien querían sustituir, tomó incienso y se interpuso entre los vivos y los muertos. La plaga se detuvo. Ese día murieron más de 14.0 personas. No por sequía, ni por enemigos, sino por rebelión interna. El desierto no era solo un lugar, era un espejo del alma. Cada queja, cada duda, cada acto de rebeldía alargaba el proceso. No era la distancia lo que hacía largo el camino, era la resistencia del corazón. Aún así, en medio del caos, hubo momentos de misericordia, milagros que eran anticipos de un misterio mayor.
Uno de ellos ocurrió cuando serpientes ardientes comenzaron a morder al pueblo. El campamento se transformó en un valle de muerte. Hombres, mujeres y niños caían retorciéndose. Entonces clamaron: «Hemos fallado, intercede por nosotros». Moisés oró, y la respuesta fue desconcertante: «Haz una serpiente de bronce. Quien la mire, vivirá». Moisés la levantó sobre un asta. Todo aquel que la contemplaba con fe, sanaba. Era más que una cura, era una profecía. Siglos después, Jesús diría: «Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre será levantado». ¿Lo comprendes? El desierto no fue solo un lugar de corrección, fue un escenario sagrado donde cada evento anunciaba algo mayor. Aunque el pueblo no lo entendía, todo apuntaba a una redención futura. Mientras envejecían, sus sandalias no se gastaban, sus ropas no se deterioraban, milagros silenciosos acompañaban cada paso. Y un día, después de 40 años, el silencio fue interrumpido por una instrucción: «Sube al monte Nebo». Allí, Moisés vería la tierra, pero no entraría. ¿Por qué? Porque el líder que soportó tanto, que intercedió sin cesar, se quedó fuera. La razón te estremecerá. Moisés clamó con lágrimas, suplicó una segunda oportunidad, deseando entrar en la tierra que había soñado durante toda su vida. Pero la respuesta divina fue clara e inamovible: «No vuelvas a hablarme de esto». Aún así, en un acto de misericordia, Dios lo condujo hasta la cima del monte Nebo. Desde allí, sus ojos contemplaron la tierra que tantas veces había imaginado: valles fértiles, colinas doradas por el sol, el río Jordán cruzando como una vena viva. La promesa estaba cumplida, pero desde la distancia, y allí, en la intimidad más sagrada entre el hombre y su Creador, Moisés partió de este mundo, solo con Dios. Hasta el día de hoy, su tumba sigue siendo un misterio, un lugar sin nombre, pero su legado permanece inquebrantable. El pueblo que él había guiado ya no era el mismo. Una nueva generación, endurecida por la arena pero forjada en la fe, estaba lista para enfrentar el desafío. El desierto no los había vencido, los había definido, y cuando cruzaron el Jordán, no lo hicieron como esclavos liberados, sino como herederos preparados. Pero antes de entrar, debían recordar. Entonces, Moisés se puso de pie una última vez, bajo el cielo que había sido testigo de su lucha y su obediencia. No habló con reproche, sino con la ternura de un padre que ha visto a sus hijos crecer en medio de pruebas y llamas. Ese discurso fue mucho más que palabras finales, fue una herencia espiritual que aún resuena en cada generación. Aquellas palabras quedaron talladas en el alma del pueblo y forman lo que hoy conocemos como el libro de Deuteronomio, una carta viva que clama por memoria, fidelidad y obediencia. «Recuerda», dijo Moisés, «como el Señor te sostuvo en el desierto, tus sandalias nunca se desgastaron, te alimentó con pan celestial que tus antepasados no conocieron, para enseñarte que la vida no depende solo del alimento físico, sino de cada palabra que proviene de su boca». Ese llamado no era una reflexión nostálgica, era una advertencia, porque el peligro no estaba en los gigantes de Canaán ni en la escasez del camino. El verdadero riesgo era la comodidad sin gratitud, la abundancia sin memoria. Cuando habiten casas que no construyeron, cuando beban de pozos que no cavaron, cuando coman de viñas que no sembraron, no olviden al Señor. Les recordó las bendiciones, pero también las consecuencias de olvidarse de Dios. Y al cerrar su mensaje, Moisés pronunció una elección que marcó el alma del pueblo: «Hoy pongo delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elijan, pues, la vida, para que tú y tu descendencia vivan». Fue su último llamado. Desde entonces, el pueblo siguió solo, guiado ahora por Josué. Una nueva era comenzaba, pero el eco del desierto seguiría latente en sus corazones. Esos 40 años no fueron un error de cálculo ni una simple sanción. Fueron el diseño de un proceso divino, una fragua ardiente donde Dios moldeó a su pueblo a su imagen. Y tú, que escuchas estas palabras, puede que también estés cruzando tu propio desierto. Quizás sientes que das vueltas, que el tiempo pasa y no avanzas, que el cielo está en silencio. Pero escúchame bien,
Los desiertos no son cementerios, son talleres del alma, son lugares donde lo viejo muere para que lo eterno nazca. ¿Te atreves a mirar más allá del polvo y descubrir el verdadero propósito de tu travesía? Porque lo que sigue es la conexión más profunda de toda esta historia, un misterio escondido durante siglos que une ese relato antiguo contigo. Escucha con atención. Los 40 años en el desierto no solo fueron reales, fueron proféticos. Cada paso, cada caída, cada señal del cielo apuntaba a algo mucho más grande. Así como el pueblo fue liberado de Egipto, tú también fuiste liberado de tus cadenas internas. Ellos cruzaron el mar, tú atravesaste las aguas del bautismo. Ellos recibieron la ley, tú recibiste la palabra viva. Ellos caminaron entre la promesa y su cumplimiento. Tú también estás en ese espacio sagrado, entre lo que fue prometido y lo que está por venir. ¿Y qué pasó justo después de esos 40 años? El pueblo entró a la tierra prometida a través del Jordán, y el líder que los condujo se llamaba Josué, pero en hebreo, su nombre es Yehoshua, el mismo nombre que siglos después llevaría Jesús. ¿Lo ves ahora? Moisés, símbolo de la ley, los llevó hasta la frontera, pero solo Josué los hizo cruzar. Así también, la ley te muestra el camino, pero no puede hacerte heredar la promesa. Solo Jesús, el nuevo Josué, puede conducirte al lugar que fue preparado para tu alma. Los 40 años representan mucho más que espera. Son símbolo de lucha, transformación y fe. También reflejan los 40 días que Jesús pasó en el desierto antes de comenzar su misión. Pero a diferencia de Israel, Él no falló, Él venció, no se quejó, no dudó. Él atravesó su propio desierto para mostrarnos que sí se puede resistir, que hay salida, que no estamos solos. En medio de tu sequedad, Él es la fuente. En medio de tu hambre, Él es el pan vivo. En medio de tu incertidumbre, Él es la roca que fue herida para darte vida. Esa roca de la que Moisés sacó agua, también era una figura. Siglos después, el apóstol Pablo reveló que aquella roca era Cristo. ¿Te das cuenta? Cristo ya caminaba con su pueblo mucho antes de nacer en Belén. Era una presencia velada, aguardando el momento de revelarse por completo. Y ahora, esa presencia camina contigo, pero aún queda un último secreto, una revelación final que cierra el círculo y enciende el alma. Este viaje no termina aquí. En realidad, está comenzando, porque el desierto no es solo un lugar físico, es un espacio espiritual por el que todos pasamos. Puede que no estés rodeado de dunas, pero sientes el agotamiento del alma. Puede que no recojas maná, pero cada día dependes del cielo para seguir adelante. Puede que no veas una columna de fuego, pero hay una voz interior que sigue guiándote, incluso cuando no entiendes el destino. Ese es tu desierto, y también es tu escuela. Dios no te llevó allí para castigarte, te llevó para formarte, porque antes de toda promesa, hay un proceso. Antes de toda conquista, hay una construcción interna. Antes de ver la gloria, hay que pasar por el quebranto. Israel salió de Egipto en una noche, pero Egipto salió de su corazón en 40 años. ¿Y tú? ¿Cuánto estás dispuesto a caminar hasta que tus cadenas internas se rompan? ¿Hasta dejar de mirar hacia atrás? ¿Hasta confiar por completo? El desierto no solo te despoja, también te revela. Es allí donde aprendes quién eres. Y sobre todo, quién es Dios. Ahora lo entiendes. Esos 40 años no fueron desperdicio, fueron diseño. No fueron abandono, fueron preparación. Y si hoy tú estás cruzando tu propio desierto, no tengas miedo. El mismo Dios que abrió el mar, que alimentó a su pueblo desde el cielo, que hizo brotar agua de la roca, camina hoy contigo. Solo queda una pregunta, una sola, que nadie más puede responder por ti. ¿Vas a seguir dando vueltas durante años? ¿O vas a confiar hoy? Si este mensaje tocó algo profundo en tu interior, hazlo parte de tu camino. Suscríbete al canal, comparte este video con alguien que necesite luz en su travesía, y cuéntanos en los comentarios, ¿qué ha enseñado tu desierto?